me confirma en la pantalla, por favor? ¿Ya? El navegador viene a ser el programa que nos permite conectarnos a Internet, nos permite navegar por las diferentes páginas. Y el buscador, ojo, viene a ser básicamente un sitio web el cual pues nos permite enlazarnos con otras páginas, ¿no? Hacer la búsqueda, como bien dice el nombre, de otros sitios web, ¿no? Estableciendo o las palabras claves, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunas opciones de configuración de nuestro navegador de Chrome. Para ello, ¿sí? Vamos a irnos a esta opción, ¿sí? Ahí está, ¿sí? A esos tres puntitos, ¿no? Que vemos aquí, ¿sí? Allí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar las opciones de configuración del navegador, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿sí? A ver, le vamos a dar clic y vean, tenemos lo que es una nueva pestaña, nueva ventana y tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la ventana de incógnito, ¿sí? A ver, empezamos por ahí. ¿Quién o quiénes han utilizado esta opción? A ver. A ver, sí, a ver. Estrella, Anthony, Anthony, a ver, Estrella, por favor. Ya, ya, muy bien, a ver, vamos por ahí, a ver, Anthony. Mm, no, no precisamente. Muy bien, a ver, ¿quién por favor puede leer esta primera parte, por favor? Ya, excelente, muy bien. Bueno, todos hemos oído leer, ¿no es cierto? Bien, esta opción eh, en sí lo que me permite no es tanto la opción, como mencionaba vuestro compañero, de un nivel de seguridad como por ejemplo de un cortafuegos, ¿no es cierto? O un firewall. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta opción, como bien dice ahí, ¿no? Sin que los demás usuarios de este dispositivo vean tu actividad. Es, es una opción, podríamos determinarlo así, que una vez finalizado el proceso de visita, ¿no? Al sitio web, ¿no? Una vez finalizado el proceso de visita al sitio web, ¿qué es lo que me permite? Me permite hacer una limpieza, ¿sí? De,
de las visitas que he hecho, ¿no? Es decir, si he, por ejemplo, visitado una página, este lo que hace es eliminar, ¿no? Limpiar esa actividad, ¿no? Es más, es algo así como una limpieza que se hace, ¿no? Eliminar, por ejemplo, cookies, eliminar, por ejemplo, los posibles registros que hayamos hecho desde esta ventana, ¿no? Pero claramente dice, ¿no? Sin embargo, se guardarán las descargas, marcadores y elementos de la lista de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, este no es, vamos a decirlo así, una opción en el cual nos garantice pues un cierto nivel de seguridad, ¿no? A ciertos aspectos, ¿no? ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿Cuándo lo podemos aplicar? Generalmente lo podemos aplicar cuando nosotros vayamos a trabajar en otros ordenadores, en ordenadores que no son de nosotros, ¿no? Lógicamente. Esto para poder tal vez mantener cierto nivel de seguridad de nuestra información. Ahora, obviamente, hay que considerar el hecho de que nosotros, ¿sí? Ojo, debemos evitar, ¿no? Debemos evitar acceder a cuentas personales o correos personales a través de otros ordenadores. No importa si lo estamos haciendo con este modo, ¿no? Modo incógnito, no importa. Evitar hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes han escuchado la frase, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Algo así va la frase. Por ejemplo, hay otra frase que dice, ordenadores no sabemos, por programas, no, perdón, ¿cómo es? Ordenadores vemos, programas no sabemos. Algo así va la frase, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pueden existir programas instalados en los ordenadores que muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿no? Los cuales pueden captar, ¿no? Por ejemplo, nos entramos a una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Se supone que ahí tenemos una clave para acceder vía internet, ¿cierto? Entonces, hay programas que captan este tipo de contraseñas, ¿no? Las cuales muchas veces no lo vemos. ¿No? Por eso, ¿no? Evitar, ¿no? Evitar acceder a cuentas personales utilizando, ¿no? Utilizando otros ordenadores. No importa si es, por ejemplo, este modo incógnito, ¿no? Eso por una parte. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Dice, Chrome no almacenará la siguiente información. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el historial, las cookies y datos de sitios e información introducida en formularios. Ojo, no almacenará. ¿A qué se refiere con esta opción de no almacenar información? ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos, o sea, a nuestra red social, ¿no? Automáticamente pues ya queda registrado por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no queda ese registro, como les indicaba al inicio. Es como si nosotros hubiésemos eliminado ese registro. La diferencia es que aquí, al momento de cerrar todas las ventanas, hace una limpieza total, pero solamente del modo incógnito, ¿sí? Sin embargo, recordemos también que nosotros para poder acceder al Internet, ¿de qué necesitamos? De una IP, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Con este registro del IP, ¿sí? Dice, ¿no? Tus actividades todavía serán visibles para los sitios web que nosotros visitemos, para la empresa o centro educativo,
y para los proveedores de Internet. ¿Esto qué implica? De que, eh, por ejemplo, ¿no? Ojo, el tipo de acceso que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras casas, es totalmente diferente al que puede haber en una institución educativa o un centro de una empresa, un centro de trabajo, ¿no? Una empresa. Es muy diferente, ¿no? Entonces, esa visita, ese registro o esas búsquedas que nosotros, por ejemplo, realicemos aquí, ¿no? Implica de que va a quedar un registro, a pesar de que estemos usando este modo, ¿no? A pesar de eso. Entonces siempre va a quedar ese registro, ¿sí? Y más aún, por ejemplo, con lo que vienen a ser los proveedores de Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un tipo de investigación, ¿no? Para ver qué es lo que esta persona, por ejemplo, ha buscado, qué tipo de búsquedas hace, estas pues solicitan a los proveedores, ¿no? El registro de la navegación de esta máquina, ¿no? ¿Eso cómo lo hacen? A través de la IP, ¿no? Todas las visitas que haya tenido esa IP me lo va a mostrar en lista, por más de que yo haya utilizado el modo incógnito, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces acá no es que lo apliquemos, como bien lo han mencionado, como un cortafuegos, un firewall, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a encontrar, por ejemplo, opciones de historial, descargas, marcadores y lo que es las famosas extensiones, ¿sí? Vamos a empezar por el historial. Vean, acá por ejemplo, ¿sí? Eh, Dentro del historial, por ejemplo, aquí nos va a mostrar las 10 últimas visitas que hemos podido hacer a través de este navegador. En este caso, ojo, no solamente del navegador, sino también con la cuenta con la cual hemos iniciado sesión. Ojo, una de las características del Chrome es que nosotros, ¿no? podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar con múltiples cuentas, ¿sí? Con múltiples cuentas, ¿no? De manera totalmente independiente, ¿sí? De manera totalmente independiente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Vean, acá por ejemplo, ¿no? Tengo, bueno, tres cuentas diferentes y cada una, ¿sí? Cada una me muestra, ¿no? Descargas o marcadores o historial, ¿no? De manera totalmente independiente, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Esa es otra característica del Chrome. Entonces, como les indicaba, acá nosotros, ¿no? Tanto de la cuenta con la cual estemos iniciando sesión, ¿sí? Es que nosotros, por ejemplo, vamos a poder visualizar lo que es el historial, ¿no? Podemos, por ejemplo, darle clic aquí, ¿no? Historial, vean, le damos clic y me va a mostrar esa ventanita, ¿sí? Esta ventana, ¿no? Que es el historial de Chrome. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Primero, una barra de búsquedas, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a poder, por ejemplo, ¿no? Si hace, no sé, hace 2 meses busqué busqué una página o encontré una página la cual consideré que me es útil
y no lo he guardado, ¿no? Pero me acuerdo más o menos cuál era el nombre, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo aquí lo puedo buscar a través de las palabras claves. Por ejemplo, yo le puedo poner UAC y vean, ¿no? Automáticamente, ¿qué va a pasar? En este listado, ¿sí? Me va a empezar a mostrar todas las páginas que tengan relación a UAC, ¿no? Ahí está. Que tengan al menos las iniciales, en este caso de UAC, ¿no? Ahí está. Ahora, no solamente eso. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son listas, lo que es el recorrido, ¿no? Para poder establecer una mejor búsqueda de estas páginas, ¿no? Ahora, de ahí tenemos, por ejemplo, lo que es, bueno, dentro de esta opción del historial, nosotros aquí podemos aprovechar lo que es la opción de borrar o eliminar datos de navegación, ¿cierto? Ven acá, por ejemplo, si yo le doy clic, me va a llevar a esta ventanita. Ahí está. Acá, por ejemplo, tenemos dos opciones, que es el básico y el de configuración avanzada. Vean, todo lo que viene a ser con respecto, me voy a volver acá, al historial, todo ese historial que nosotros estamos visualizando, va a ocupar un espacio de almacenamiento, pero ojo, no es de que vaya a ocupar un espacio de almacenamiento directamente a nuestros ordenadores, ya, ojo con eso, sino ocupar un espacio de almacenamiento en el navegador, es decir, el navegador tiene su propio espacio de almacenamiento, ¿sí? Entonces, eh, conforme con el tiempo que nosotros estemos usando, vayamos a usarlo, ¿sí? Este espacio de almacenamiento, ¿sí? Va a ser que, pues, va a ser de que con el paso del tiempo, pues, nuestro navegador empieza a trabajar más lento, ¿sí? Las páginas pueden cargar más lento o simplemente, pues, al hacer una búsqueda, pues, esta se demore más de lo debido, ¿no? Entonces, todo esto va a afectar directamente tanto al navegador y de forma indirecta, vamos a decirlo así, ¿no? A nuestro disco personal, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí, bien, tenemos la opción de borrar datos de navegación, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el tiempo, ¿no? Si es, por ejemplo, de la última hora, desde 24 o desde siempre. Luego tenemos lo que son las cookies y otros datos de sitio. Y por ejemplo, vean, tanto el historial de navegación, las cookies bueno, y los datos o los archivos e imágenes que nosotros visualizamos en las páginas, ¿sí? Llegan a ocupar un espacio de almacenamiento de nuestros navegadores. Por ejemplo, ¿qué vendrían a ser las cookies? A ver, ¿qué vendrían a ser las cookies? A ver, ¿qué son las cookies? ¿Qué vienen a ser las cookies, chicos? ¿Quién más? Muy bien.
informaciones, ¿ya? A ver, ¿quién más? Bien, en sí las cookies, como bien lo han mencionado, y resaltando tal vez esta palabrita, eh, lo que hacen las cookies es, en otras palabras, facilitarnos las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando entramos a una página, no sé, por ejemplo, podemos buscar no sé, a ver, eh, ya, autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas páginas almacenan esa información, recepcionan esa información, ¿no? ¿Qué es lo que me permite? Que, por ejemplo, en la segunda o tercera vez que yo vaya a acceder a este sitio web, la primera información que me muestre va a estar relacionado a lo último que he estado buscando o a lo que constantemente busco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? Si constantemente yo busco modelos de autos, ¿no? Lo primero que me va a mostrar esta página va a ser pues, los diferentes modelos de autos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los sitios web que nosotros visitamos, y la mayoría, ¿no? Recepcionan esa información, ¿sí? Recepcionan esa información. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, hace de que el usuario pueda tener una manera mucho más fácil, mucho más rápida en la búsqueda de la información, ¿sí? Ahora bien, ¿qué viene a ser la memoria caché o en este caso caché? A ver, ¿qué vendría a ser? A ver, a ver, ¿qué sucede? ¿No? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando tenemos nuestra pantalla, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿No? Nosotros realizamos la búsqueda, ¿no? Recordemos, esto tiene un servidor y estos servidores, pues, tienen la página web, ¿no? Por ejemplo, esta es la página web, ¿no? Esta es la página web. ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Esta página web, por ejemplo, va a contener, lógicamente, títulos, textos, ¿no? Va a contener, por ejemplo, imágenes, ¿no? Va a contener imágenes, va a contener imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando solicitamos la información de esta página, ¿no? El servidor pues nos devuelve, ¿no? Con toda esta información. Entonces, toda esta información, ¿sí? Toda esta información, ¿sí? Es la que se va a mostrar en nuestra pantalla, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces eh, esta transferencia de datos llega a demorar, ¿ya? Demora. ¿Qué es lo que se opta? Que en vez de que haya esa transferencia de datos, ¿no?
lo que hace es lo siguiente, que en vez de ir, ¿no? En vez de ir directamente al ordenador, ¿no? En vez de ir directamente al ordenador, es decir, que se muestre en nuestra pantalla, lo que hace la memoria caché es de que cuando nosotros enviamos el mensaje, la información que contenga esa página va a ir hacia la memoria caché. Entonces, ¿para qué o por qué? ¿Qué le dice la memoria caché al sitio web? Le dice, "Ah, ya sabes qué, te has demorado, no sé, 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, te has demorado 5 minutos. Entonces, para que a la siguiente tú no te demores, para que vengas más rápido, déjame tu información, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las imágenes, puede ser, por ejemplo, las fuentes de textos, los títulos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el sitio web pasa por la memoria de caché, le deja la información, ¿y qué es lo que sucede? Esta memoria caché es la que se encarga de que nosotros podamos visualizar la información, ¿sí? La información, ¿sí? ¿Qué pasa? En la segunda vez, por ejemplo, que nosotros vayamos a acceder a esta página, ¿qué sucede? ¿O qué va a suceder? Por ejemplo, no sé, este sitio web ha agregado un video, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Toda esta información es la misma, pues ya tenemos esta información. ¿Qué va a pasar? Le va a preguntar, oye, ¿sabes que ha habido alguna actualización? ¿Sí o no? Le va a decir, sí, hay esa actualización. Ya, entonces, envíame esa actualización, ¿no? Va, lo actualiza, y esa actualización es la que nosotros vamos a observar aquí, ¿sí? En otras palabras, la memoria caché permite, ¿sí? Permite de que, en este caso, la carga o el acceso a un sitio web sea mucho más rápido, ¿ya? Sea mucho más rápido. Ahora, lógicamente, esta carga o este tiempo que nosotros tenemos al visualizar el sitio web, muchas veces para el ojo humano pues es rápido, ¿no? O sea, muchas veces no demora tanto, ¿no? Entonces, una es precisamente por la memoria caché y dos, también por el tipo de herramientas que se utilizan para desarrollar estas páginas, ¿sí? Por ejemplo, se han dado cuenta en los formatos de las imágenes, ¿no es cierto? En el trabajo que se hizo. ¿Qué sucede ahí? Se han dado cuenta que cada formato, ¿sí? Cada formato es totalmente diferente. Es decir, la misma imagen en diferentes formatos nos da diferentes pesos, ¿no? Diferentes pesos. Entonces uno pensará 5 megas, el otro 10, el otro 7, el otro por ahí 20, no sé, dependiendo. Por ejemplo, lógicamente en un sitio web yo no voy a utilizar pues una imagen, yo no voy a utilizar una imagen que pese 20 megas. Utilizaré pues la imagen que pese eh, o que tenga el menor peso posible. Entonces, ¿qué formato me permitirá esto? El formato JPG. El formato JPG, por ejemplo, en los sitios web es el más utilizado. ¿Por qué? Porque permite uno comprimir, ¿no? Ciertos sectores de la imagen. Sin embargo, al momento de comprimir, a la vista, al ojo humano, no se distingue esa pérdida, ¿sí? A simple vista, pues no lo podemos reconocer, ¿sí? Pero sí existe esa compresión de sectores de nuestra imagen, las cuales, como les repito, permite de que la imagen a simple vista, ¿no? Pueda verse nítida y que para el ojo humano no se vean esos sectores que se han perdido. En otras palabras, ¿a qué me refiero con los sectores? Me refiero a los píxeles, ¿sí? A los píxeles, ¿sí? Entonces, ese es uno de los tantos formatos
que se aplica, por ejemplo, en las páginas, en los sitios web. En una página, en un sitio web, ojo, ninguna imagen debe sobrepasar los 96 puntos por pulgada. O en otras palabras, ¿no? En lo que viene a ser la resolución, los 99 ppp, ¿no? Que son los puntos por pulgada, ¿no? Por ejemplo. Pero, si yo, por ejemplo, voy a hacer una impresión de mi trabajo, ¿no? Voy a imprimir, no sé, para un libro, por ejemplo. Lógicamente ahí influyen muchos aspectos, ¿no? El tipo de papel, la calidad de la imagen, este, la resolución de la imagen, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en una imagen, sí, en una imagen que yo voy a imprimir, ¿no? Y que es, no sé, por ejemplo, para mi libro, allí, por ejemplo, utilizar un formato JPG no es lo adecuado, porque como les vuelvo a repetir, ¿qué va a suceder? Se va a perder ciertos sectores de mi imagen. Y al momento de imprimir es donde se va a notar la diferencia, ¿sí? Para eso hay formatos y uno de ellos, por ejemplo, viene a ser el formato TIFF. Ojo, aparte lo que es la resolución de la imagen. Si yo imprimo una imagen a 96 ppp, no se va a ver bien, sí, simple. Realmente se va a ver borroso, como pixeleado, ¿no? Sabemos llamarlo pixeleado y todo eso. Entonces, para imprimir, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Lo mínimo que se necesita de resolución son 300 ppp a más, ¿no? Bien, ¿no? Casi el triple, ¿sí? Y esto lógicamente influye en otros aspectos también, ¿no? Pero dentro de lo que vienen a ser las imágenes, esa es la estructura, ¿sí? Entonces, en un sitio web, una imagen que tenga 96 ppp, que es lo que van a encontrar en general en todo sitio web, en toda imagen, es lo adecuado, ¿sí? Es lo adecuado. Que mi imagen tenga una resolución mayor a 96 ppp en un sitio web es por gusto, porque lo único que se va a hacer ahí es sobrecargar la página y de que ésta demore en cargar, ¿sí? Lógicamente para el usuario, pues de que un sitio web demore en cargar, el usuario pues lo siente que estamos haciéndole perder el tiempo, ¿no? Es algo así como cuando hacemos las colas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bancos, ¿no? ¿Por qué hacemos cola? Por la necesidad, no porque querramos. Caballero, nos tenemos que hacer cola. Entonces, y al final, pues uno qué hace, se aburre, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a suceder con los sitios web, ¿no? La persona va a estar esperando, va a demorar en cargar una imagen o algún otro contenido. Lógicamente, pues se va a aburrir y simplemente ahí no sé si llamarlo ventaja o desventaja, ¿no? Tal vez ventaja para el usuario y desventaja para el dueño de la página, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a optar por buscar otros sitios web, ¿cierto? Ahí está. Entonces, lo que permite la memoria caché es precisamente eso, aligerar esa carga de los sitios web para que puedan cargar lo más rápido posible. Como les comentaba, esto pues va a depender mucho del tipo de lenguaje con el cual también se utiliza, ¿no? A eso se refiere la memoria caché, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Bueno, en mi caso dice no liberar menos de 319 megabytes. Esto puede tardar más en cargarse la próxima vez que accedas ahí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Esto con respecto al nivel básico, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la configuración avanzada. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar otras opciones, como por ejemplo el historial de descarga, archivos de imágenes en caché, bueno, que igual lo hemos visto, las cookies y otros datos de sitios. Más abajo tenemos, por ejemplo,
datos para autocompletar formularios. ¿A qué se refiere? Es cuando nosotros no ingresamos, no sé, a nuestro correo electrónico y automáticamente ya se encuentra el correo electrónico. ¿Qué es lo único que hacemos? Seleccionar el correo, posteriormente ingresamos la contraseña y listo. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, de que veamos de que ya se encuentra el correo, por ejemplo, ya implica pues un almacenamiento en nuestro disco, en ese caso, en el disco del navegador. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos, con el paso del tiempo, ¿no? Se va en algún momento pues sobrecargar, ¿no? ¿Y qué va a suceder? De que el mismo navegador empiece a trabajar más lento, las páginas trabajen más lentos porque ya no van a tener ese espacio para poder abrirse cómodamente, ¿no? Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos los elementos que deseamos limpiar o eliminar y bueno, también seleccionamos el tiempo si es por ejemplo la última hora, hace 24, 7, 4 o desde el inicio. Sea cual fuese la opción, ¿sí? Simplemente le ponemos borrar datos, ¿no? Y lógicamente se va a, eh, a limpiar nuestro disco, ¿no? No se va a aligerar nuestro navegador, ¿no? Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, esto con respecto a lo que viene a ser tanto el historial y los datos de navegación. De ahí tenemos las descargas. Ven, le damos clic ahí, descargas. Y vean, acá por ejemplo en descargas, ¿sí? Tenemos la barra de búsquedas, ¿sí? Búsquedas. Esto que implica de que nosotros podemos buscar, ¿sí? Archivos, imágenes o cualquier otro elemento, ¿sí? Cualquier otro elemento que nosotros hayamos descargado. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí incluso puedo buscar por formatos. ¿Qué es lo que me permite visualizar? Vean, ¿no? Ahí está. Me permite visualizar, de acuerdo a la descarga, ese, ese tipo de formatos, ese tipo de archivos, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cuál es otra ventaja aquí? Que por ejemplo, vean, nosotros podemos acceder a ese sitio. En este caso, bueno, ya se ha cerrado, pero, por ejemplo, a ver, voy a poner, en vez de XLS, voy a poner un formato de imagen, ¿no? JPG, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces yo puedo, por ejemplo, recuperar la imagen. A ver, vamos a ver le voy a dar clic y vean, ¿no? Me permite recuperar la imagen. Ahora, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, dice, bueno, está tachado y dice eliminado, ¿no es cierto? Eliminado. ¿Esto qué implica? Implica de que se ha eliminado esta imagen, pero se ha eliminado de nuestro ordenador. Es por eso que allí pues, nos muestra de manera tachada, ¿no? Está tachado ahí. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos los marcadores. ¿Qué vienen a ser los marcadores? A ver. ¿Qué vendrían a ser los marcadores? A ver. ¿Qué vendrían a ser los marcadores, chicos? A ver.
Ya, ya, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿quién más? Ya, a ver, veamos. Eh, Estos marcadores, ¿no? Básicamente nos permite almacenar, ¿sí? Nos permite almacenar las páginas en las cuales nosotros eh, tengamos un acceso continuo o páginas que nosotros consideremos importantes, ¿sí? Entonces, esto más que todo para poder tener un acceso más rápido, ¿sí? Un acceso más rápido a estos sitios web, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, estos marcadores, ojo, los podemos incluso configurar estableciendo carpetas, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo tengo estas tres primeras carpetas, ¿no? Las cuales me permite organizar de mejor manera mis sitios web, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bien, me voy aquí a esta opción, me voy a marcadores y acá, por ejemplo, me está mostrando la lista de marcadores que tengo. Incluso acá, por ejemplo, tenemos otros marcadores o el que es modo lectura, entre otros, ¿no? Y acá, por ejemplo, tengo las diferentes carpetas. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en este caso, nos vamos a ir a la opción de administrador de marcadores. ¿Sí? Ahí está. En este administrador de marcadores, ojo, nosotros vamos a poder organizar de mejor manera todos nuestros marcadores, es decir, todos nuestros sitios web que hayamos enlazado o guardado en este apartado, ¿no? En este apartado de los marcadores. Acá, por ejemplo, vean, este viene a ser el principal. Ahí está. Dice, no, barra de marcadores. Está como título principal. Dentro de esta barra de marcadores, ¿no? Ahí sí ya tenemos las carpetas, tanto carpetas secundarias y carpetas de tercer nivel, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, estas vendrían carpetas de segundo nivel y estas de tercer nivel, ¿no? Ahí está. Entonces, vean, acá por ejemplo me permite organizar mis carpetas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta carpeta, le doy un clic y vean, me permite moverlo. Ya, ahí está. ¿No? Vean, podemos seleccionar, no dar un clic y vean, lo puedo trasladar a otra carpeta o posicionarlo en otro sitio. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, para crear las carpetas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero crear una carpeta dentro de barra de marcadores, que es el principal. ¿Qué hago? Como quiero crearlo dentro de la barra de marcadores, selecciono esa carpeta. Lo selecciono y le puedo dar clic derecho. A ver, acá por ejemplo me aparece, ya, perdón. Para crear la carpeta que hago, lo selecciono, en este caso por ejemplo barra de marcadores, y me voy a ir a esta opción, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vean,
vamos a encontrar ordenar por nombre, nuevo marcador, añadir nueva carpeta, ojo, añadir nueva carpeta. Y acá, por ejemplo, vean, me permite establecer un nombre de la carpeta, ¿sí? Le vamos a poner, por ejemplo, Zenfoti G49. Oh, no, perdón. Está bien, Zenfoti. G42, no sé por qué me equivoco. 49. G42, ¿sí? Y eso es todo, creo. Solamente eso. Para no hacerlo tan largo, estas carpetas eviten, ojo, cuando guardemos los documentos, archivos y todo eso, si han revisado, por ejemplo, las guías del primer módulo, incluso ahí nos indica cuál es la forma correcta de establecer nombres a los archivos. Sí, eso es muy importante. Sí, porque nada me sirve ponerle, no sé, 0000, al otro 00, al otro 01, mi siguiente archivo, no sé, estoy en mi tesis, por ejemplo, mm, tesis final, 2. Perdón, versión 2.5 y no sé qué más, ¿no? Evitar hacer eso, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es importante establecer correctamente los nombres. Y estos nombres deben estar relacionados de acuerdo al documento o a la información con la cual nosotros estamos trabajando. Incluso las imágenes que ustedes descargan deben tener un nombre. ¿Sí? Deben tener un nombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente le ponemos guardar y listo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dentro de esa carpetita, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Ven, incluso acá en esta lista, ven, se encuentra. Ven, está vacío. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar, ¿no? O van a encontrar, tienen que encontrar mm, sí, cuatro nada más. Cuatro autores de búsquedas. mm, Búsqueda académicos. ¿Ya? Ahí está. Entonces van a encontrar, ¿no? Tienen que buscar 5 motores de búsquedas, pero académicos, ¿sí? Académicos, ¿ya? Entonces, 5 minutos, ¿sí? Y lo guardamos, ojo, en nuestra carpetita que acabamos de crear. Listo, se entendió el trabajo, ¿verdad? Ya, 5 minutos, chicos, ya, vamos.
A ver, ¿se me escucha? Por favor, a ver, me confirman el audio. Ya, listo. A ver, ¿quién puede compartir su pantalla y mostrar las los motores de búsquedas académicos? A ver, ya. Bien, posteriormente, bueno, a ver, para retomar esto, con lo que respecta, por ejemplo, al navegador de Chrome, ¿no? Es uno de los navegadores que se ha adaptado a los cambios. Por ejemplo, actualmente, tal vez uno o dos, o lo más probable es de que nadie me levante la mano y diga que utiliza, por ejemplo, el navegador o sea, en el navegador del Internet Explorer, por ejemplo. Uno que otro levantará la mano y me dirá que utiliza, por ejemplo, el Firefox, ¿no? Que en su momento, ojo, estos dos navegadores han estado pues en su auge, ¿no? Es más, o sea, aún estando en el auge de estos dos navegadores, Chrome empezó a salir, ¿no? Y convirtiéndose en uno de los navegadores más populares. Existen, les vuelvo a repetir, muchos otros navegadores con funciones más específicas, ¿ya? Lógicamente, es así. Si ustedes indagan un poco más sobre este tema, por ejemplo, de los navegadores, van a darse cuenta que hay diferentes tipos de navegadores con usos exclusivos, podríamos decir así, ¿ya? Los cuales nos permiten hacer búsquedas mucho más precisas en los diferentes temas. Por ejemplo, el que menciona vuestro compañero, sí, efectivamente es un buscador que, que, se- que, que filtra de una manera mucho más específica los temas de nuestro interés, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿ya? Utilizar y tener a la mano, por así decirlo, de dos a tres navegadores. ¿Sí? Siempre es bueno tener de dos a tres navegadores a la mano. ¿Sí? Entonces, siempre optar por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ya. Ya, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, esto desde el aspecto de algunas configuraciones del Chrome. A ver, vamos a, a ver todavía, por ejemplo, hemos visto las extensiones, tenemos, por ejemplo, lo que es el zoom. Ahora, por ejemplo, un poco para entrar en este tema del zoom. Eh, Ahí, por ejemplo, nosotros como usuarios, ¿no? Como usuarios, por ejemplo, ¿no? Si yo entro a una página, por ejemplo, este, ya, por ejemplo, Hataka, ¿no? Ahí está. Eh, bueno, esta, por ejemplo, es una página de información tecnológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han impreso desde el mismo sitio web? A ver, a ver, ¿cuántos de ustedes han intentado imprimir desde el mismo sitio web? A ver, ¿nadie? ¿Nadie? Bien, por ejemplo, aquí nosotros podemos imprimir, ¿no? Este sitio, esta página, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le ponemos imprimir y me va a mostrar, vean, en este caso, tres hojas de papel. Toda esta información cabe en tres hojas de papel, ¿no?
Entonces nosotros podemos imprimir directamente desde el mismo navegador. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos si queremos imprimir toda la página, páginas pares, impares o personalizado. Más abajo tenemos el número de copias, el tipo de diseño, si es, por ejemplo, bueno, en este caso me muestra retrato horizontal, ejemplo, y si queremos que sea colores o al blanco, ¿no? Ahí está. Ahora acá, por ejemplo, vamos a poder observar que tenemos más ajustes, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de papel, cuántas páginas por hoja y los márgenes, ¿no? Si queremos que sea el predeterminado, si queremos que haya ninguno o establecerlo de manera personalizada, ¿no? Ahí está. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar algunas opciones de configuración de impresión, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la opción de enviar, tenemos la opción, por ejemplo, de búsquedas y demás herramientas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al de búsquedas y ¿qué es lo que me permite el de búsquedas? Me permite buscar, ¿no? Como bien dice el nombre, palabras o frases dentro de esta página. Por ejemplo, a ver, voy a ir acá, a ver, vamos a ir a... Ya, por ejemplo, voy a darle clic a la pestaña de ciencia, ¿sí? De ciencia. Demora de cargar. A ver, ¿carga o no carga? Ya, ahí está, cargó. Entonces, vean, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, eh, a ver, voy a seleccionar un tema. Por ejemplo, a ver. mm, ya sé cuál es el número óptimo. Por ejemplo, a ver. Descubre aliado totalmente inesperado contra las picaduras de mosquitos, el gel de coco. Ujú, interesante. A ver acá, ¿qué tenemos? Cada vez tenemos... Voy a mantenernos con esto. Ya. Esto es ya. Sobre cómo remediar. Ya, por ejemplo acá. Ya le vamos a dar un clic. Bien, esta página, por ejemplo, es una página de lo que viene a ser el uso de las tecnologías, las nuevas tendencias, ¿no? Pero muy aparte de eso, también habla de algunos otros temas, como han podido ver, de salud, ¿no? Es una página manejada por diferentes especialistas en realidad, ¿sí? Donde, bueno, dan como un informe, ¿no? De los acontecimientos, de algunos trabajos de investigación, ¿no? Entonces podríamos decir que es una página confiable, ¿no? Hasta cierto punto de la información que indican aquí, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, ¿no? Eh, ya, a ver, dicen, ¿no? Que a veces tenemos más problemas para mantenernos concentrados. Esto es lo que dice la ciencia sobre cómo remediar, ¿no? Ahí está, tenemos la información. Por ejemplo, una ventaja de este sitio web es el de quién lo publica, ¿no? Fecha de publicación, quién es el autor. Por ejemplo, si yo selecciono al autor, no vean, ¿no? Pablo Martínez Juárez, por ejemplo, acá me muestra el tiempo de edición, por ejemplo, editor de Ataca desde hace un año, economista especializado, ¿no? Vean acá me da un pequeño historial del aspecto académico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, tenemos la plataforma de LinkedIn para ver sus logros, ¿no? Su hoja de vida, por así decirlo. Tenemos el número de publicaciones, por ejemplo, que hacen, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene 502 noticias publicadas, ¿no? Y vean, ¿no? Pues, continuamente esta persona hace sus publicaciones, ¿no? Entonces, en un sitio web siempre es importante, ojo, observar este tipo de información, ya que nos garantiza, pues, la fiabilidad de esta información, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Nos indica que, eh,
bueno, es un economista especializado, ¿no? Y nos permite ver incluso bah, su hoja de vida, ¿no? Ahí está, ¿no? Actividades, ¿no? Bueno, acá nos piden unirse para ver el perfil, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, ya de alguna manera esto nos puede garantizar la información, ¿sí? La información que se muestra acá, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, vean, a ver, ya, vean, acá por ejemplo, ¿no? Si yo por ejemplo quiero imprimir esta sección, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo selecciono, le doy clic derecho y le ponemos imprimir. Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, acá por ejemplo me está mostrando precisamente la sección que deseo imprimir. Pero si me voy aquí a la opción de más ajustes, vean, acá se habilita esta opción. Solo contenido seleccionado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, desactivamos esta opción, vean, me va a mostrar todo el sitio web. Puedo activar o desactivar estas opciones. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más podemos hacer aquí? En la opción de más herramientas tenemos, por ejemplo, guardar página, crear acceso directo o asignar nombre a la página. De estas tres, podríamos utilizar, por ejemplo, las dos primeras. Guardar la página como o crear un acceso directo. Es decir, que nosotros podemos tener en este caso en nuestro escritorio un icono de acceso directo para poder acceder de una manera más rápida a este sitio web. Es decir, que ya no solamente vamos a aplicar o vamos a utilizar los famosos marcadores, ¿sí? Los famosos marcadores, sino que nosotros dentro de nuestro ordenador, ¿sí? Acá está, ¿no? Dentro de nuestro ordenador, ¿sí? Vamos a poder, vamos a volver a entrar, ya, ¿no? Vamos a poder crear un acceso directo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, ya, ese aquí, ¿no? Me dice iniciarlos. ¿Qué hago? Le doy clic en el botón de personalización, me voy a más herramientas y le pongo crear acceso directo. Ahora, ojo, ¿podemos descargar la página? Sí, pero lógicamente ahí pues va a ocupar un espacio de almacenamiento en nuestro disco duro. Es una página en la cual deseo tener un acceso más rápido. La mejor opción sería crear acceso directo. Entonces acá me muestra, ¿no? ¿Quieres crear un acceso directo? Le vamos a poner sí. Y acá, por ejemplo, le voy a agregar, o le voy a cambiar incluso el nombre para que nos demos cuenta, ¿no? Le voy a poner Zenfoti G42, ¿ya? G42, ahí está. Le pongo crear, ¿sí? Y ahora, vean, ¿no? Lo tengo aquí, ¿no? Ahí está. Lo que hago es, a ver, darle doble clic y automáticamente me abre el sitio web, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ya es otra manera, por ejemplo, de tener almacenado nuestra información. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que es el uso de del uso de la navegación, ¿no? Borrar datos de navegación. Ahí está, ¿no? Borrar datos de navegación, si es básico, o configuración avanzada, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tenemos? En más herramientas tenemos lo que es el rendimiento y el administrador de tareas. Por ejemplo, aquí en el rendimiento vamos a poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorro de energía. Dice, ¿no? Cuando esta opción se activa, ¿no? Chrome libera memoria de las pestañas inactivas, ¿no?
Es decir, al igual que por ejemplo hemos visto en nuestro escritorio, en la barra de tareas, la opción, por ejemplo, de administrar las tareas, ¿no? Hemos visto todo este proceso, hemos visto, por ejemplo, el proceso del ahorro de energía, ¿no? Del ahorro de energía. A ver, no, ya, ahí está, ¿no? Ahí está lo que es el ahorro de energía. Chrome también tiene estas características. Entonces, acá por ejemplo tenemos lo que es el ahorro de energía, más abajo por ejemplo tenemos el uso de la batería, ¿no? Nos dice ahorro de energía de acuerdo, ¿no? Dice no activar cuando la batería esté en el 20% o activar cuando mi ordenador esté desenchufado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá dice, y habíamos visto también eso en el módulo de fundamentos de computación, dice, Chrome ahorrará batería limitando las actividades en segundo plano y los efectos visuales como el desplazamiento fluido y la velocidad de fotogramas, ¿no? Ahí está. Entonces ya de alguna manera aquí nosotros podemos establecer cierta configuración, ¿no? Para el ahorro de energía, ¿sí? Entonces, eso con respecto al rendimiento. Ahora, la otra opción viene a ser el administrador de tareas. Y vean, básicamente esta opción es muy parecida a lo que hemos visto en la barra de tareas. Sí, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Aquí pues nos está mostrando las aplicaciones o programas que yo tengo abierto en mi sistema operativo. En este caso pues desde mi barra de tareas, ¿no? Pero acá dice administrador de tareas de Chrome. ¿Sí? De Chrome. Entonces, todas estas opciones que estamos viendo, todos estos procesos que estamos viendo, son solamente los procesos que se han activado en el uso de nuestro navegador. Entonces, muy parecido al administrador de tareas de la barra de tareas, ¿no? Vamos a poder visualizar el uso de la memoria, el CPU, eh, el tipo de red, ¿no? Es decir, la capacidad de red que está utilizando. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder este, cancelar o eliminar algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Ya, sería todo aquí. De ahí tenemos la opción de editar, el de configuración, eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Nos vamos a la opción de ayuda. Ayuda, por ejemplo, en la opción de ayuda tenemos lo que es la información de Google, las novedades, bueno, un centro de ayuda. Acá, por ejemplo, podemos incluso optar por algunas actualizaciones. Por ejemplo, si yo me voy a información de Google, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Chrome está actualizado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me permite visualizar la información, el tipo de sistema operativo, puedo notificar si hay o no algún tipo de inconveniente con el Chrome y enviarlo directamente a los asistentes de Chrome, ¿no? Adicional a esto, en la parte de abajo tenemos lo que es el quién lo está usando, es decir, el usuario en el cual he iniciado sesión. Entonces, como les decía, esta opción, sí, esta opción eh, va a depender mucho, o primero que nada es independiente una de la otra, es decir, los diferentes usuarios son totalmente independientes, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Entonces, esto de aquí va a variar de acuerdo al usuario con el cual estemos trabajando, ¿no? Y por ejemplo tenemos la opción de ayuda, ¿no? Vean, si yo le doy clic, acá me va a aparecer una ventanita de ayuda. Podemos describir el problema, por ejemplo, no sé, puedo poner, ¿no? Historial de navegación. ¿Ya? Y ven acá, por ejemplo, me dice, ¿no? Ver y eliminar el historial, cómo ver y borrar, o simplemente borrar el historial. Entonces, al momento de establecer la pregunta, ¿no? Me va a mostrar una lista de posibles respuestas de acuerdo a lo que
Chrome considere, ¿no? Que es lo indicado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, lógicamente aquí me va a mostrar una lista de acuerdo al número de vistas que haya tenido, ¿no? Si la mayoría de las personas ha optado por ver y eliminar el historial de navegación de Chrome, lo va a poner en la primera lista, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es esta ayuda, bueno, opción de salir y gestionado por, bueno, en este caso el usuario, ¿no? Es decir, la sesión con la cual hemos accedido, el usuario con el cual hemos accedido al navegador. ¿Ya? A ver, y para finalizar esta parte en configuración, vean, vamos a ver esta primera parte nada más. Aquí nosotros tenemos la opción de sincronización. ¿Ya? Sincronización. ¿Qué me permite esta opción de sincronización? A ver, ¿qué creen que me permita? Por ejemplo, cuando ustedes cambian de equipo, ¿no? De equipo telefónico, ¿cómo ustedes pueden recuperar vuestra información? A ver, por ejemplo, los contactos y todo ello. Lo anotan en un papel aparte, le toman foto, ¿qué hacen? A ver, ya, ¿con cuál estrella? A ver, ya, exacto, ¿no? En los correos, es decir, tenemos el almacenamiento en la nube, ya tenemos el almacenamiento en la nube. Entonces, ¿qué sucede? Allí, por ejemplo, ¿sí? Eh, estamos, en otras palabras, haciendo una sincronización de nuestros datos, ¿no? Al correo electrónico. Este correo electrónico va a almacenar toda esa información, el cual nos va a permitir recuperar esa información, en este caso, por ejemplo, en otro dispositivo. Y lo mismo sucede aquí. Toda configuración que nosotros vayamos a hacer con esta cuenta de correo, o ya sea la institucional o- o el correo personal, ¿no? Me va a permitir, ojo, recuperar esa información, ¿sí? Recuperar esa información. Por ejemplo, no sé, si yo he formateado mi máquina y necesito recuperar toda esta mi información. ¿Qué hago? Simplemente accedo con el correo y automáticamente jala toda esa información, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, a eso se refiere la opción de sincronización, ¿sí? Ahí está. Entonces, en esto, por ejemplo, vamos a poder observar lo que es, por ejemplo, la sincronización de las cuentas, ¿sí? Vamos a poder observar, por ejemplo, a ver, primero acá, sincronización de la cuenta. Acá tenemos, a ver, ¿qué es lo que vamos a sincronizar? ¿No? En este caso, por ejemplo, tenemos las aplicaciones, tenemos marcadores, las extensiones, o sea, todo esto, toda esta lista que vemos ahí, ¿sí? Toda esa lista que vemos ahí es la que nosotros vamos a poder, en otras palabras, recuperar, ¿sí? Recuperar, ¿ya? Toda esta información, ¿sí? Ahora, lógicamente, para sincronizar, pues necesitamos ingresar, ¿no? Con el correo y la contraseña, ¿no? Ahí está. Entonces podemos sincronizar, recuperar toda esa información. ¿Qué más? Por ejemplo, más abajo tenemos otras opciones como estas, ¿no? Permitir el inicio de sesión en Chrome. Es decir, ¿qué es lo que me permite esto? Como les indicaba, ¿no? Nosotros podemos tener múltiples usuarios, múltiples cuentas, en el cual, por ejemplo, ¿no? Acá me dice, no permitir el inicio de sesión de Chrome. ¿Esto qué me permite? Me permite ya registrar, en otras palabras, mi usuario y contraseña. Pero ojo, mi usuario y contraseña
para esta cuenta, para que en la siguiente vez que yo vaya a acceder solamente a esta cuenta ya no me esté pidiendo pues un usuario o ya no me esté pidiendo la contraseña para iniciar todo el proceso, sino que ya quede registrado, ¿sí? Que ya quede registrado, ¿no? Entonces, esto lo puedo aplicar siempre y cuando, ojo, sea pues mi máquina, sea mi ordenador personal o mi portátil, ¿no? De mí. Pero si es otra máquina la que voy a utilizar, lógicamente pues no voy a hacer este proceso, ¿no? Con mucho cuidado ahí también, ¿ya? Entonces, esto ya nos facilita un acceso mucho más rápido, mucho más directo, ¿sí? A, eh, a nuestro navegador y a nuestra cuenta, ¿ya? Listo. Tenemos lo que es la opción de personalizar Chrome. Esto ya es más que todo un aspecto de interfaz, ¿no? De diseño, ¿no? En este caso, bueno, ponerle el nombre, seleccionar un color de fondo y todo ello, ¿no? Y lo que es la importación de los marcadores, ¿no? Como dije, ¿no? Importar marcadores y configuraciones. Los podemos importar de acuerdo, si tenemos acá, por ejemplo, otros tres navegadores diferentes, me va a mostrar en esta lista, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar el navegador y puedo importar, puede ser, por ejemplo, el historial, los marcadores o los buscadores que yo esté utilizando en el otro navegador, ¿no? Lo selecciono y simplemente lo importo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, estas son algunas opciones de configuración de nuestro navegador. ¿Sí? Muy bien.